Allí tienen el título en pantalla: Herejías modernas versus evangelio bíblico. Más adelante vamos a poner 2 videos. Cuando llegue ese momento, pues los vamos a poder ver. Pero vamos a leer ahora la palabra de Dios. Allí en 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, los versículos del 18 al 25, les habla a los corintios qué cosa era el evangelio. Porque el evangelio es la predicación de que Cristo vino a la tierra, nació, creció, predicó, habló, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Ese es el mensaje del evangelio, y un día va a volver. Y entonces Pablo, hablándole allí a los corintios, pues una iglesia difícil, una iglesia que estaba influenciada por aquellas religiones paganas del Imperio Romano, que habían heredado también de los griegos y de otros imperios, pues allí había ciertas confusiones. Y entonces Pablo trata de instruir a esta iglesia de qué cosa era la predicación del evangelio. Y voy a leer este pasaje, siga usted con su vista, para dar así la introducción a este estudio. Porque la palabra de la cruz, estoy leyendo en 1 Corintios 1, comenzando en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En aquel tiempo estaba la cultura griega que había invadido todo el Imperio Romano. Bueno, se hablaba griego, y entonces los grandes eruditos, los grandes sabios de aquel tiempo se reunían como filósofos a discernir, a filosofar, pero echaban a un lado al Dios verdadero y tenían otros dioses que por supuesto eran falsos. ¿Dónde está el sabio?, decía Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Muchos se habían levantado con falsas doctrinas. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, eso era cierto, y los griegos buscan sabiduría. Los dos contrastes: los judíos pidiendo señales porque a ver si era el Mesías, el Cristo, y los griegos buscaban la sabiduría, algo que los cautivara. Pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ese es el evangelio bíblico. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso es que el título de este estudio es Herejías modernas versus evangelio bíblico. Y vamos a ver qué significa herejía, qué tiene que ver con la apostasía. Y vamos a ver al final 2 videos que usted se va a asombrar de lo que está pasando en muchas iglesias. Y yo siempre he dicho esto: el engaño viene por el poder del diablo, pero el poder no se manifiesta tanto en el engañador, sino en los engañados. Porque que alguien diga algún disparate, ok, pero que miles y millones lo crean, eso es otra cosa. Y vamos a ver esta noche algunos ejemplos de eso que nos van a dar una idea. Porque, hermano, acuérdense que el Señor no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. Pero es que ya la apostasía está dentro de nosotros. Va a llegar a un nivel máximo, igual que el engaño. Y entonces cuando esté allí, el Señor va a venir por segunda vez. Va a venir primeramente por su iglesia para ser arrebatada, y después va a venir el llamado tiempo del anticristo. Pero estamos en ese tiempo, un tiempo de confusión. Pablo decía en su tiempo, y de esto hace ya hace 2000 años atrás aproximadamente, unos 1900, quizás 40 años atrás, decía: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero hoy es lo mismo. Hoy la gente, cuando usted predica de que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, que fue crucificado, eso es locura. La gente quiere oír cosas nuevas. Estamos como en el tiempo de los atenienses, que se reunían en el Areópago a ver qué cosa nueva atraía a alguien. Y por eso Pablo aprovechó la oportunidad y allí predicó. Bueno, el mundo en que vivimos también hoy está ansioso de oír cosas nuevas. Pero ¿saben qué? El mensaje de Dios es viejo, pero nuevo
y vivo, vivo, vivo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Tristemente, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas se han dejado cautivar por la sabiduría, que en aquel tiempo era la sabiduría de los griegos, por la sabiduría de este mundo. Y por eso Dios dice que quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vamos a ver este estudio. Vamos a ver allí primeramente lo que significa este estudio, y en el sentido escogimos este 1 de Timoteo 4:1 porque es una profecía que se está cumpliendo en el tiempo actual. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba hablando para el futuro, pero ya en su tiempo lo había. Lo que él estaba diciendo hoy, en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, muchos van a escuchar a espíritus engañadores y van a adoptar doctrinas de demonios. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo entero. Y vamos a ver algunos ejemplos que están en el internet. Usted lo puede buscar. Yo se los voy a tener allí y esto va a ser puesto en el internet. Después usted lo va a poder ver. Ahora, herejía o hereje viene de unas palabras griegas que significan elección o elegir. Fíjense que parece una contradicción. Se traduce también como secta. Ahora bien, las palabras griegas que vienen de la traducción de herejía, que significan elección o elegir, y después dice que también se traduce como secta, pero ¿por qué elección o elegir? Como Dios nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos, no es correcto elegir qué creer de ella, sino obedecer. Porque si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es perfecta, está completa, eso es santa, o sea, no tiene errores, entonces yo no puedo elegir qué voy a creer de ella. O la creo o no la creo. Por eso esa palabra en el griego, herejía, significa elección o elegir. Yo no puedo elegir qué creer de la palabra, yo tengo que creerla completa. Y por eso allí yo creo que está el pasaje después, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, yo no puedo darme el lujo, que eso es lo que están haciendo hoy falsos maestros, de elegir qué voy a creer de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo elijo qué voy a creer de la palabra de Dios, le estoy diciendo a Dios, oye, tú no has dicho toda la verdad, o tú no tienes toda la verdad. Por eso hay que entender el origen de la palabra herejía. Viene de una palabra griega, elección o elegir. Ahora, además, de su sentido primario, este que dijimos, también puede aplicarse a errores doctrinales, debido a que intencionalmente muchos llamados cristianos cambian el mensaje de Dios por interpretaciones humanas. Eso es lo que está pasando ahora. La gente ahora no se preocupa tanto por predicar la palabra de Dios, sino que la gente ahora está buscando ¿qué nuevo te voy a traer? Miren, un pastor que se dedique a predicar palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es orar, dejarse guiar por el Espíritu Santo y tomar la palabra de Dios y predicarla sin añadirle, sin quitarla, sin modificarla, sin adaptarla. Estoy preparando que ya lo vi aquí en esta iglesia, pero me invitaron ahora, creo que en el mes de mayo, para la reunión de pastores, y voy a tener el tema la verdad en crisis. La verdad está en crisis porque precisamente está siendo adulterada, está siendo cambiada, está siendo modificada y está siendo omitida. Hermano, el mensaje de Dios, yo no puedo interpretarlo a mi manera, no puede haber interpretaciones humanas. El mensaje de Dios hay que darlo tal como es. Por eso es que cuando se predica el mensaje de Dios, no todos quieren oírlo, porque el mensaje de Dios es un mensaje fuerte. Al pecado se le llama pecado, a lo que es malo se le dice malo y a lo que es bueno, bueno, pero no lo arreglamos, no lo adaptamos. Así que la palabra herejía también significa en un sentido secundario cuando se aplican errores doctrinales debido a que se cambia la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por interpretaciones humanas. Ahora, por eso es que el apóstol Pedro escribió esto. Habrá entre vosotros, y esto fue hace unos 1960 años atrás, habrá entre vosotros falsos maestros, dice que esto está para el tiempo del fin, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, fíjense esto, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Hermano, aquí está hablando de que muchos van a seguir estas herejías destructoras, o sea,
los que tergiversan la palabra de Dios, los que cambian la palabra de Dios, son seguidos por miles y por millones en el mundo. Vamos a ver los videos después. Pero el apóstol Pablo aquí no estaba hablando, porque parece que la revelación fue progresiva. Ya no está hablando de que algunos apostatarán. Y eso era en un sentido amplio, en el sentido de que Dios quería decir, oye, va a venir un tiempo en que algunos, que de ahí pues van a ser muchos, van a cambiar la palabra de Dios o van a escuchar a espíritus de demonios. Entonces dice que muchos van a introducir herejías destructoras y muchos van a seguir su disolución. Cuando ustedes vean los videos que vamos a ver, se van a dar cuenta cuánta gente es engañada. Porque el ser humano no ha cambiado, el ser humano en estos 2000 años no ha cambiado. O sea, el ser humano le gusta escuchar cosas agradables. Al ser humano no le gusta escuchar nada que sea desagradable. Pero hermano, la palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios es como una miel dulce, pero también es como una espada que atraviesa, que corta. Y por ejemplo, si usted es un adúltero, si usted es un blasfemo, si usted es un ladrón, si usted es un estafador, si usted es un mentiroso, la palabra de Dios le va a cortar, pero bien cortado, porque la palabra de Dios condena y abomina esos pecados. Si usted está viviendo una vida que no agrada a Dios, por supuesto que el mensaje de Dios no va a ser tan agradable. Bueno, por eso es que muchos van a seguir las disoluciones, porque esas herejías destructoras son interpretaciones humanas. Por ejemplo, como esas que enseñan, venga Cristo, pare de sufrir, o todo lo que usted pida el Señor se lo va a dar, o el Hijo de Dios tiene que vivir como un rey o un príncipe aquí en la tierra. El Hijo de Dios no puede sufrir calamidades. O sea, eso le agrada a las personas, pero ese no es el Evangelio. Y yo siempre digo, cuando esto, léase 2 de Corintios 11, los sufrimientos del apóstol Pablo que estuvo en el tercer cielo. Así que tenga esto presente. Esto fue escrito hace 1960 años aproximadamente. Muchos van a seguir estas resoluciones de estas herejías destructoras que han sido encubiertamente introducidos en la iglesia cristiana. No estoy hablando de la iglesia pagana, estoy hablando de iglesias evangélicas donde esto se ha introducido allí sutilmente, porque el engaño es sutil, te va cautivando. Verdad, el pecado no es tanto pecado. No, el pecado es pecado. Fue pecado al principio de cuando Adán y Eva desobedeció, y es pecado ahora en el 2017. O sea, el pecado no ha cambiado para Dios. Dios es inmutable, es parte de su naturaleza. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios sigue siendo santo, por lo tanto lo que es malo sigue siendo malo. Pero la gente pues lo ha cambiado. Ahora, la herejía está relacionada con la apostasía, que viene de una palabra griega que significa volverse atrás y recaer. O sea, el que apostata es que se vuelve atrás. O sea, ¿vuelve atrás a dónde? ¿De dónde vino? Del mundo. Vuelve al diablo. Eso es lo que hace el hereje. O sea, niega la palabra de Dios y se vuelve atrás. Y entonces su peor estado viene a ser después todavía mucho más peor, y valga la redundancia, porque entonces conoció la verdad y ahora volvió otra vez al conocimiento que tenía antes, un conocimiento mundano, un conocimiento demoníaco. Así que la herejía está relacionada con la apostasía y viene de una palabra griega que significa volverse atrás, recaer. Ahora, según el diccionario secular, y lo busqué en el diccionario secular, persona que sostiene ideas contrarias a una doctrina, también significa hereje, apóstata, impío e infiel. Todo eso tiene que ver con la herejía y la apostasía. O sea, hermano, cuando yo no obedezco a Dios, soy un hereje. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, me convierto en un apóstol. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios y le enseño, soy un impío. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, me convierto en un infiel. No puedo ser bendecido. Cuando Dios le decía a los patriarcas, esta es mi ley, ellos tenían que respetar. Cuando aquellos profetas vinieron, Dios les decía, este es el mensaje que tienes que predicar. Vas a ser rechazado, quizás vas a pagar con tu vida, vas a ser allí quizás apartado, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías en su tiempo, como lo fue Elías. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios no le agrada al hombre pecador. Pero hermano, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Así que ojalá que este estudio, les vamos a dar un material
que se llama Mercaderes del Evangelio. Tenemos allí las copias. Léase, le puede hacer copia, lo puede destruir, haga lo que usted quiera. Pero aquí está un resumen de estos mercaderes del Evangelio, porque los mercaderes del Evangelio lo que hacen es cambiar la palabra de Dios, porque lo que quieren es multitudes. Lo que quieren es mucha cantidad de personas, a mayor cantidad de personas, más ingresos para aquel que predica el falso evangelio. Y por eso dice Dios que no se puede adorar a Dios y a la riqueza, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, no podemos servir a Dios y al mundo. O servimos a Dios completamente, o estamos en el mundo. Pero Dios no tolera a nadie tibio lo va a vomitar. O sea, usted no puede tener un pie con Dios y un pie con el diablo, o un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Usted tiene que estar con los dos pies en un solo lado. Además, no hay forma de estar en los dos lados, porque el tibio, que es el que quiere estar en los dos lados, Dios lo vomita. O sea, si te vomita, no vas a tener alternativa. Dios te va a mandar la condenación eterna. O eres frío, o eres pagano, mundano, o eres caliente en el sentido de que estás con la palabra de Dios, tienes respeto de lo que Dios dice, y entonces vas a estar a la derecha y no a la izquierda. Así que recuerden que hace un tiempito atrás predicamos este mensaje: dos destinos, dos grupos. Solamente hay dos grupos en el mundo, aunque hay muchas creencias, vamos a ver ahora, pero solamente hay dos grupos: los grupos de la derecha y los de la izquierda. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que no podemos ser mercaderes del Evangelio, tenemos que ser predicadores de la palabra de Dios, y que hay herejías que están haciendo mucho daño, y por eso titulamos Herejías Modernas versus Evangelio Bíblico. Vamos a ver ahora estos dos videos, ¿ok? Allí Dayan, ahora me apagas allí. Si no te cuidamos, no pasa porque se va a enfermar, de verdad que yo se lo digo. Este chicle puede ser dañino para usted, se lo digo. Porque está unido para qué, para sanar, no para que te sane. Ay, yo no lo digo. Gloria al Señor también. ¿Te enferma seguro? Bueno, por eso. ¿Sabe lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu. Coloco sobre tu costado derecho una nueva unción de suprema, de gloriosa sabiduría que viene de lo alto. Fluirá la palabra como nunca. Serás un manantial como jamás soñaste que serías a favor de la iglesia. Y unjo tu lado izquierdo, donde está tu corazón, con una nueva pasión para predicar la palabra. Y en el nombre del Dios que me trajo esta tarde, declaro para ti, para enlace: si glorioso fue el pasado, asombroso es el futuro. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes.
No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Un hijo con miel, Señor. Primero dice leche de la leche. Vamos a hacer lo que dice la Biblia. Declaro en el nombre de Jesús que esta semana tierra buena, donde fluye la leche y la miel. Tú y tu familia, oye, entra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, no tendrás que consultar más truco ni hechicero, porque Dios es el que va a prosperar. Es Dios que rompe las cadenas hoy. Es un La depresión del diablo le va a despertar por el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. La va a dejar tranquila, va a dejar Y llegó la hora de uno acostarse. Y postrarse. Calma, que está todo bien. Santo Dios, qué ángel es este. Y a postrarse. Power and authority. He has given within him a belt. On one side is justice, and the other is blessing. He now is given the Constitution of God as a king. I give this to you, Bishop, as a sign of covenant, as a sign of release, as my sign of love for you. Amen. My brothers have come forth. 4 sons representing the 4 corners of the earth. They'll raise him up right now. He now is raised up from a commoner to a kingship. He'll raise it up. And walk him around. Desde el comienzo de la humanidad, el humano en su intento de encontrar una explicación a eventos naturales que le rodeaban, creó explicaciones sobrenaturales, muchas veces extrañas. Este comportamiento humano
nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Hoy vamos a analizar 5 sectas extrañas en el mundo. Existen creencias extrañas en el mundo, pero muy pocas se ganan la posición como esta religión, basada en la adoración de una caricatura de Disney. El culto ruso Hagrange Gadget. Los miembros de esta extraña secta creen que la caricatura de Disney del programa Disney Rescue Ranger TV Show es un ser divino. Ella se considera que es el hermano más intacto y perfecto del gran Dios en la tierra. Los miembros de la secta creen fervientemente que es algún tipo de diosa. Consideran que ser firme, adorable y sanguíneo, y que su grado de conocimiento técnico es prácticamente imposible para cualquier ser mortal existente. Esto es, son algunos de los testimonios de los seguidores de esta secta. El hecho de que este héroe o diosa que crean es una caricatura de Disney es totalmente extraño. Los miembros de esta secta queman velas alrededor de una imagen de tamaño póster de la caricatura y le cantan para que ella conceda sus deseos. Sin duda, el fútbol es uno de los juegos más aclamados en el mundo y sus jugadores son admirados a nivel mundial, tanto así que uno de los jugadores es considerado un dios y se creó una iglesia en su honor, la iglesia de Maradona. La iglesia de Maradona fue fundada por los fanáticos del futbolista argentino Diego Maradona. Los miembros de esta secta dicen que Maradona ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. El 30 de octubre de 1998 se creó este culto, el día que también se conmemoró el 30 aniversario del atleta. El grupo celebró por primera vez su reunión oficial en el año 2001 y al parecer tienen más de 80,000 miembros en 60 países. El culto tiene sus propios mandamientos, uno de los cuales afirma noticias de propagación de milagros de Diego, y aparte de nombrar a su hijo Diego, es uno de los mandamientos como para cambiar su nombre a Diego. Hay cantantes que dejan la huella en la historia por su talento y carisma. Pocas cantantes han logrado el éxito del actual cantante de pop Beyoncé, la cual es admirada por su música y personalidad. Beyoncé es admirada en todo el mundo y sus fanáticos le demuestran la admiración en cada oportunidad que tienen. Luego de estar bajo la lupa de estudiantes de Harvard, la estrella de pop ahora tiene su propia religión. Se trata de Beyoncéismo, creado por admiradores suyos en Atlanta. Como si fuera poco, asisten cada domingo a una iglesia que bautizaron como la Iglesia Nacional de Bay. El furor y fanatismo ha llegado tan alto que además la cantante también tiene su propia Biblia llamada Baylor. Desde su página de Facebook, el grupo y creador de la religión afirma que son una familia y que creen que la gente no comprende el poder de la diosa Beyoncé. Actualmente están recogiendo fondos para crear su primer templo. Anteriormente vimos una iglesia dedicada a un personaje de Disney, pues la próxima secta es dedicada al famoso personaje de Nickelodeon, Bob Esponja. La primera iglesia de Bob Esponja le rinde culto a Bob Esponja y busca regocijo en las pequeñas cosas de la vida. La popularidad del personaje animado es tan grande que el grupo de 700 personas en Facebook crearon una iglesia que sigue el culto al héroe infantil. Los admiradores de Bob Esponja se juntaron en servicios religiosos en Nueva York, Texas y California. El credo aspira a disfrutar las cosas simples y pasarla bien, usando la imaginación, además de dar cursos sobre Bob Esponja. Este culto fue formado en el 2004 y tiene como principal deidad al dibujo animado. Su doctrina se basa en la absorción, lo amarillento y la porosidad como principales características de sus seguidores. Estos basamentos se traducen en valores como la simpleza, confianza, autoestima, compromiso, integridad, generosidad y tenacidad. Uno de los objetivos de la iglesia es llegar a tener una organización centrada. Esta posición es guardada no solo a una de las sectas más extrañas